Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, gracia y paz, de parte de aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, de vida y esperanza. Hoy es un día muy especial, cuarto domingo antes de Navidad, el domingo que antecede Navidad, y los textos nos hacen venir y bajar a tierra. Habla de 4 personajes bastante humanos. Hay poco sonido de arpas y coros de ángeles y hay temas reales, cotidianos delante de nosotros. Temas que tienen que ver con la cultura, con la política, con las políticas humanas, temas que tienen que ver con el llamado pastoral y la autoridad pastoral, y temas que tienen que ver con el servicio de un laico, José, a su iglesia. Y todo eso tiene que ver mucho con el día de hoy, un día en que, terminado este culto, vamos a reunirnos, se va a reunir la congregación en asamblea para definir quién será el próximo pastor que les guíe, y también por otro lado una directiva laica que será recompuesta y reelegida. Cabe mencionar que yo no elijo los textos nos eligen a nosotros, siempre se da eso. Son textos tremendamente actuales para este día. Y delante de todo eso, una Navidad que se acerca, preparativos, a veces tensiones en la familia por situaciones que están pasando, y un mundo una sociedad que cada vez menos valora Navidad, incluso que no tiene Navidad oficialmente, ¿no? Que tiene una fiesta que se llama Fiesta de la Familia. Contexto muy parecido con lo que nos trae todos los textos de hoy. Entonces los textos de hoy no van a hablar de cosas abstractas, van a hablar del cotidiano, del día a día, de lo que vivimos hoy. Y este cotidiano, ¿no? Habla entonces de llamado, de misión, de cuidados y de historias que tienen que ver con este Emmanuel, este Dios presente entre nosotros, Dios que se hace presente, Dios está con nosotros. El primer texto que leímos, o el segundo, pero en el Nuevo Testamento, era de Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7, y llamaba la atención acá lo que Pablo está reivindicando. Pablo está escribiendo ¿a quién? ¿A quién es esta carta? A los romanos, que en este año 66 por ahí estaba ya con unas 80 misiones, así como de Costa de Oro, que se reunían en las casas, no había iglesia. Pero ¿quién había fundado esta misión? Sí, Jesús, pero ¿por medio de quién? De los judíos de la diáspora. No habían sido Pablo, ni Pedro, ni nadie de ellos que había fundado esta misión, estas misiones. Muchos no conocían, nunca habían escuchado de Pablo. Entonces Pablo ahora escribe esta carta con ese prefacio del versículo 1 al versículo 7 para presentar la identidad de su ministerio, quién es el Dios verdadero, cómo es su confesión de fe, esta carta de presentación: yo creo en lo mismo que ustedes. Y en segundo lugar, reivindicando su ministerio, su llamado. Y este es el derecho con el cual Pablo va a escribir. Él es siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. La primera palabra ahí es siervo, es interesante, es doulos. Doulos significa esclavo, literalmente. Pablo no está diciendo que él es, mira, él podría haber empezado así diciendo: yo soy ciudadano romano, y él era.
¿Y saben qué significaba eso si él dijera eso? Totalmente lo contrario de doulos. Ser ciudadano romano significa ser libre, tener un green card, poder entrar y salir donde quiera. Pero él está diciendo otra cosa. Él es doulo, él es siervo, él es esclavo ¿de quién? De Cristo. Siervo de Cristo Jesús. ¿Para qué? Llamado a ser apóstol. ¿Tá? Él no se autoproclamó apóstol. Yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy llamado, o me autollamé. No. Él dice, llamado a ser apóstol. Llamado, un llamado de Dios y un llamado continuo. No dice, yo estoy apóstol, pero yo soy llamado apóstol. Es un acto continuo. Un llamado a ser apóstol no se apaga. Y apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Apartado. La palabra acá es consagrado y eso nos conecta al Antiguo Testamento. Los que eran separados, los elementos del culto, y los sacerdotes llamados, apartados para el servicio. Los levitas y los sacerdotes tenían esta función. Pablo se está presentando como aquel que fue llamado por Cristo, apartado para la misión de proclamar el Evangelio a todas las personas. ¿Y cuál es la meta de este llamado, de esta autoridad delegada de Cristo a Pablo? Versículo 5 decía, para la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Acuérdense de eso. Está escribiendo a los gentiles de Romanos también. Pero esta obediencia de fe que Pablo menciona no es una aceptación pasiva tan solo, pero una integralidad del Evangelio. O como después él escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, en que él recuerda a Timoteo cuál es la misión de este llamado: redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. La autoridad de Pablo existe para servir el propósito universal pleno del Evangelio, llevar a las personas a la fe, al arrepentimiento y al perdón, a tiempo y fuera de tiempo. Su carta a los romanos es en sí misma un ejercicio de esta autoridad pastoral plena: instruir, corregir, redarguir, alentar en la fe a una iglesia que no es suya, es de Cristo, pero que Él fue llamado para, en lugar de Cristo, anunciar perdón a los pecadores penitentes y retener el perdón a los pecadores impenitentes. Y acá tenemos el otro personaje de la mañana. Ya hablé de Ahaz, pero difícilmente hablamos de José. Parece que José, pobre, no tiene mucho peso en la Biblia, ¿no? Y este hombre también recibe un ministerio muy importante y que nos pone bien parados en el día de hoy. José no es un apóstol que escribe a otras iglesias para mandar testimonios del Evangelio, ni cartas de corrección, como hizo Pablo a los Gálatas, por ejemplo. No, es un hombre que la Biblia Mateo, ¿no?, lo describe como un hombre justo. ¿Qué es un hombre justo en ese contexto? Correcto, honesto.
un temeroso, un guardián, un cuidador de la ley, de caminar en la ley. Y también alguien que conocía la ley plenamente. Este hombre justo no era un gran intelectual, era un carpintero. Y no estaba todo bien en su vida. ¿Qué estaba pasando en su vida? Su novia estaba embarazada, no era de él. Y todavía no había aparecido ningún angelito para consolarlo. Y la ley que él también conocía estaba de su lado para tomar medidas bastante drásticas y dolorosas. Él podría exponerla públicamente, su pecado, y excluir, o él podía en secreto dejarla discretamente. Su misericordia, su cuidado, lo hace tomar esta segunda decisión. Y yo ayer en Costa de Oro reflexionábamos sobre eso, ¿no? ¿Qué será que pasaría si él la hubiera dejado en secreto? ¿No? Él probablemente asumiría la culpa porque ella iba a aparecer embarazada y quizás él diría: yo soy el papá, pero la dejé. Y quien quedaría pegado durante la sociedad era él mismo. Entonces estaba por tomar un lugar muy duro, José. No sabemos, pero realmente era un hombre de buen corazón. Pero la verdad es que su buena voluntad, su intención y su buena obra no eran suficientes y llega a su límite en el texto de hoy. Él es confrontado por el ángel para asumir, pero desde otro lado. Él es llamado para cuidar, criar, ser el tutor de este niño y también ponerle el nombre que es una promesa que se arrastra desde el Antiguo Testamento. Jesús. Es lo mismo que Emmanuel, porque Jesús significa Dios es nuestra salvación. Dios está a nuestro lado, es nuestra salvación. Es como Dios está presente. Dios está aquí y no nos abandona, es nuestra salvación. Entonces tenemos a un José que escucha esta promesa en un sueño y lo asume. Hermanos, ¿qué nos dice hoy estos dos llamados, el de Pablo y el llamado de José, delante de lo que tenemos por adelante después de ese culto, nuestra asamblea? Primero, que toda autoridad legítima en la iglesia nace de un llamado de Dios, y nosotros creemos en eso. Pablo no se autoproclama apóstol, José no se ofreció como voluntario de esta misión. Ellos ambos fueron llamados. Esto nos pone en nuestro lugar a todos, nos humilla y también nos guía. En la búsqueda por un pastor nuevo para esta congregación y también para elegir nuevos cargos de la directiva, nuestro trabajo principal o el trabajo principal de esta congregación no es levantar los mejores currículos o la mejor popularidad. Es en oración, en comunión con Dios y con nuestra congregación discernir lo que Dios quiere, aquel que Dios ya puso en nuestro corazón para que sea llamado. ¿A quién está Dios llamando y apartando para servirnos como pastor en esta nueva etapa de la vida? ¿A quiénes está llamando para el servicio de la directiva?
Dios ya lo sabe. Esto es un proceso de silenciar y en fe escuchar al Señor, donde nosotros queremos someter nuestros pareceres a la voluntad del Señor, que es el dueño de la iglesia. La autoridad pastoral es ministerial, es integral, es difícil. Pablo fue apartado para el Evangelio, lo que incluía redarguir para llevar a la obediencia de la fe. José, por otro lado, fue llamado para custodiar a Jesús, el Verbo que se hizo carne, la palabra viva, el inicio de la iglesia, para que fuera criado y tenga libre acceso y creciera integralmente y se desarrollara integralmente para asumir el ministerio. El pastor que Dios nos llame deberá ejercer este ministerio de forma integral, consolar al afligido, anunciar el perdón y también redarguir al que yerra, al que se equivoca, reprender el pecado y exhortar en tiempo y fuera de tiempo. Él no será un empleado de ustedes. El pastor no es un empleado de la congregación. Él es un doulos de Cristo. Es un siervo de Cristo, a servicio de Cristo, para anunciar ley y evangelio a su pueblo. Y desde el aspecto humano, Él es el cura d'almas, el responsable para sanar la mayor de todas las aflicciones, que es el pecado. Pablo lo deja muy claro en Hebreos 13:17, que no es Pablo, no sabemos quién es, pero lo dice claramente. Como la iglesia ama y cuida a su pastor, también el pastor cuida y ama a sus ovejas. Y la directiva, que es representante de la iglesia, es también un representante de lo que hizo José: respaldar, anhelar, cuidar, para que el ministerio pastoral fluya con amor y con firmeza, y que guíe a cada uno que viene a esta iglesia en amor, en la verdad, y no solamente para decir lo que les gusta escuchar el oído humano, no siempre. El Emmanuel sigue siendo el centro y la razón de toda la iglesia y del mundo. Pablo proclama a este Jesús Emmanuel, el Hijo de Dios. José recibe a Jesús, el Emmanuel, como esta congregación recibirá al próximo pastor. Y en medio de estos procedimientos que a veces toman proporciones y figuras y métodos humanos, son votaciones, parece la misma cosa que pasa para presidente o intendente. Acá hay algo mucho más grande por detrás y no podemos perder de vista esto nunca. El verdadero sentido de esto es Cristo, es que Cristo se haga presente entre nosotros, en su palabra y en su sacramento. Él es el pastor principal. Él es quien, a través del ministerio, según Apocalipsis 3:19, redarguye y disciplina a quien ama. Él es la cabeza de la iglesia. Un pastor que es llamado, siempre es llamado a través de eso. Efesios 4:11. Y es llamado para continuar la obra que Jesús empezó en ustedes. Una obra que solo termina en el día en que lleguemos al cielo. La directiva que será elegida sirve para crear espacio, casi como Juan Bautista, preparar camino, para que esta palabra sea predicada integralmente. Pero digo íntegra, sin alteración, con una sana doctrina,
para que esta palabra sea custodiada como José custodió al niño Jesús, y para que esta palabra sea escuchada y traiga aliento y también norte y dirección para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, José se despertó del sueño y obedeció. Él cumplió con el pedido de Dios, custodiando la verdad en su casa. Es el primer lugar, es la primera iglesia de cada uno de nosotros. Pablo escribió su carta y confió en el Espíritu Santo. Y hoy seguramente es el libro más leído del mundo, esta carta de Romanos. Y ahí él está redarguyendo, si existe esta palabra, con amor a esta iglesia que él no conocía. El pastor que vendrá probablemente no conoce esta iglesia. Entonces, ¿de dónde viene su autoridad? De la palabra y del llamado. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por la iglesia que tenemos. La iglesia luterana es una iglesia que ofrece un marco seguro. Todos los pastores que son llamados por la Iglesia Luterana del Uruguay son pastores formados por los seminarios que nosotros tenemos comunión de púlpito y altar. Y así como Pablo se presentó en el inicio del capítulo 1, eso ya presupone esta presentación. Sabemos que este pastor firma toda la palabra de Dios y la reconoce como palabra de Dios. Toda la Biblia es apta para enseñar, para redarguir y para consolar. Sabemos que este pastor conoce y firma el libro de la Concordia y que este pastor viene bajo un llamado y una ordenación de una iglesia. No es alguien que se autoproclamó pastor y que dirá lo que él quiere o que le antoje. No, él hablará de la palabra inspirado por el Espíritu Santo, lo que Dios puso en su palabra y en su corazón. Hermanos queridos, en este último domingo de Adviento termina el culto y empieza la asamblea. Pero este tránsito de ideas no debe ser de algo sacro para algo profano. No, sigue la asamblea de Dios. De verdad, eclesia significa asamblea. Como es bueno tener jóvenes que hablan griego. Significa asamblea. La asamblea que empezó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el inicio del culto seguirá después del culto. Que hayamos escuchado en esta mañana no técnicas de liderazgo, sino la proclamación de que Dios llama a su pueblo en los más distintos dones y vocaciones y establece ministerios que, como el de Pablo, deberán llevar Cristo Emmanuel a los corazones. Y al entrar en esta asamblea que empieza dentro de unos instantes, llevemos esta confianza de que Emmanuel, Dios estará entre ustedes en esta iglesia. Oremos por un pastor que, con la misma autoridad de Pablo y con la fidelidad de José, nos guíe a todos, a cada uno de ustedes, en la más profunda obediencia de fe, como decía Romanos 1:5, en aquel cuyo nombre es Jesús, Dios es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a esta iglesia de sus pecados y de la muerte eterna. Oremos también por esta directiva que en parte sigue, en parte quizás será renovada, para que como José puedan seguir custodiando la palabra de Dios, haciendo espacio para la predicación, para el ministerio profético y pastoral de esta iglesia. Él es
Emmanuel. A Él sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Amén.